Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a tener dos partes en el programa. Primero vamos a conversar sobre cómo está el país, cómo ven al gobierno, cómo ven al parlamento, qué país queremos, con la gente que está en la trinchera o que estuvo en la trinchera en algún momento, digamos, desde los diferentes sectores, porque siempre escuchamos el análisis de los técnicos, el PowerPoint aguanta cualquier cosa, pero bueno, vamos a hablar un poco desde la calle, cómo nos vemos y qué esperamos. Y en la segunda parte, quédense porque tenemos la suerte de poder entrevistar a probablemente la que sea la banda de rock en español más importante de toda la historia. Vamos a estar hablando en vivo y en directo con los integrantes del grupo Maná de México, así que tenemos un programa completito hoy. Quiero arrancar con un comentario rápido. Creo que todos y todas queremos que al presidente de la República, Santiago Peña, le vaya bien, no porque, digamos, seamos partidarios de él, ni militantes, no, cualquier ciudadano que vive en este país, obviamente, quiere que le vaya bien porque si gobierna bien, a todos nos va a ir mejor. Y además, y esto es muy particular, el presidente es un hombre joven, es un técnico, es un académico, y por supuesto que queremos que le vaya bien. Es importante que eso sea así y que de acá en adelante elijamos siempre personas que tengan ese perfil, es decir, personas que tengan la formación, que han dedicado su vida y su tiempo a aprender, a recibir instrucción académica y que además ha demostrado eficiencia en su oficio. En este caso, él es un economista y un economista sumamente respetado. Estuvo al frente del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central, fue miembro del directorio del Banco Central, fue ministro de Hacienda, pues caramba, tiene todos los elementos. Hemos sido críticos con el presidente de la República porque ese es nuestro rol como periodistas, así tiene que ser. Pero también, cuando las cosas se hacen bien, cuando se corrige lo que se hizo mal, hay que decirlo. Creo que el presidente Santiago Peña ha tenido un arranque muy duro porque hubo muchas metidas de pata, pero las ha venido corrigiendo y eso es bueno. O sea, darse cuenta que se cometió un error y corregirlo es sumamente saludable. Y le va a hacer ir aprendiendo en el ejercicio del poder, que no es fácil, obviamente. Y quiero mencionar algunas cosas que me parece importante que hizo Santiago Peña. Pero después vamos a hablar de lo que se está haciendo mal. ¿Qué cosas? A ver, hubo una primera metida de pata con esto que intentaron meter en el Parlamento de la famosa finca 916 del Ministerio de Defensa, que se convirtió en un negocio inmobiliario para unos pocos. Indignante ver una propiedad pública que se convertía en quintas de lujo para un grupo de personas frente al río. Pese a que gente de su propio partido fue la que llevó adelante esto, y estoy seguro que cobró dinero por eso, el presidente de la República vetó la ley. Le habrá costado. La vetó, bien, corrigió el tema. Hicieron toda una campaña con el famoso tema de la donación del convenio con la Unión Europea, que es una donación para la educación, y que inclusive creo que le sirvió para llegar al poder. Se generaron una cantidad de fantasmas. Aceptar que aquello estuvo torcido y mantener el convenio con la Unión Europea le ha costado mucho al presidente de la República. Tuvo un costo político tremendo, pero lo hizo. Bien, había que corregir ese disparate. La semana pasada criticábamos que llegó el presidente de la República de su viaje a los Estados Unidos y lo primero que hizo fue desde el aeropuerto, desde donde dio la conferencia de prensa, rápidamente ir a la casa del señor Horacio Cartes sobre la Avenida España, la mansión de Horacio Cartes. Con lo cual, decíamos, dejó la imagen de que es apenas un secretario y que el que detenta el poder es el expresidente de la República. Flaco favor le hacía. Y le hicimos las críticas que correspondían. Bueno, ahora, después de su viaje a Chile, la reunión se hizo en Burú Villaroga y el señor Horacio Cartes, como cualquier otro ciudadano, fue a hacer fila y después entró y estuvo en la mesa compartiendo como corresponde.
Puede parecer un disparate, pero son señales importantes. O sea, después de la crítica que no le habrá gustado, lo corrigió. Y por último, el tema Itaipú. Se generó una terrible controversia porque más de 180 jóvenes que concursaron para ingresar a los cargos que son los más apetecidos del país, donde mejor se paga, en Itaipú, la nueva administración decidió anular todo porque supuestamente hubo irregularidades en el concurso. Se pidió detalles de qué irregularidades hubo y de quiénes ingresaron por la ventana. Pero ellos decidieron hacer una barrida. No nos engañemos, esto era para meter al grupo político que apoyó la candidatura del presidente. Fue una decisión tomada, una decisión política. Estos jóvenes que habían hecho todos esos concursos empezaron a manifestarse en las calles. Hubo críticas desde la prensa. Acá en esta mesa criticamos ácidamente que se metiera a todos en una bolsa, lo sacaran a todos y mientras tanto los políticos y sus familiares estaban una vez más entrando por la ventana a la binacional. Como el caso de la hija del director paraguayo de Itaipú, que entró ya con la gobernación, con el gobierno anterior de Horacio Cartes, sin concursar, es veterinaria, está en el campo administrativo y gana una ponchada de plata. O como los primos del vicepresidente de la República, que también entraron por la ventana, y muchos otros políticos que se metieron sin haber concursado. Después de todas estas protestas, después de escucharlo, el presidente Santiago Peña ordena que sea revisado caso por caso. Y cerca de 160 volvieron a entrar. Es decir, se anuló la rescisión del contrato. Bien por el presidente. Fue un error, fue una metida de pata y la corrigió. El presidente no puede seguir gastando su crédito político para limpiar las metidas de pata de sus supuestos asesores. Hizo bien en corregirlo ahora, pero no se pueden seguir cometiendo errores. Apenas anunciaban que estaban readmitiendo a esta gente, se informaba, por ejemplo, que una mujer que había sido destituida de Yacyretá porque en prácticamente 6 meses había acudido a su lugar de trabajo 50 días. Es decir, el grueso del tiempo nunca estuvo. Presentó más de 150 certificados médicos. Un profesional que fue contratado para revisar los certificados dijo que por lo menos 47 certificados no tenían ni pies ni cabeza. Por unos 58 días que trabajó, llegó a cobrar 56 días que trabajó, cobró más de 200 millones de guaraníes. ¿A qué se dedicaba esta mujer? Ella se llama Fátima Saucedo. A integrar el equipo de propaganda de Santiago Peña. Ella era la fotógrafa del movimiento y ser una gran operadora en las redes sociales. Lamentable fue aquello. La destituyeron. Bueno, el mismo día que se anunciaba que corrigieron el papelón de toda esta gente que quedó fuera después de concursar, anunciaban que la señora Saucedo volvía a la entidad binacional con el mismo salario que tenía antes y sin haber jamás concursado. El presidente, repito, hace bien en corregir los errores, pero no puede seguir con esos operadores que están a su alrededor que se mandan las cagadas que después él tiene que limpiar. Señor, se le va a acabar su crédito político. Deshágase de la escoria. Si usted quiere hacer un buen gobierno, y a nosotros nos interesa que haga un buen gobierno, elimine toda la basura que tiene a su alrededor. Señores, bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, ya les cuento. Estamos en esta mesa para debatir sobre, cuál es el país que tenemos hoy. El padre Pedro Velasco, que está hace un montón de tiempo en Paraguay trabajando con la gente del Bañado. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar. El barrio Tacumbú, perdón. Del Bañado Tacumbú. Del Bañado Tacumbú. Muy contento de estar acá y de ser un poco la voz de los bañadenses, porque yo me considero un bañadense más. ¿Hace cuántos años que estás ahí? 37 años. Viviendo ahí. Ya soy doctor en inundaciones. Tuve 8 inundaciones. ¿Te salieron branquias ya? Sí, ya. Bueno, estamos con
Luis Ibarra, él es del grupo de los almaceneros. Ellos, digamos, consiguieron organizarse y tener una voz también para discutir. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Y bueno, un gusto volver a estar acá y expresar un poco nuestros sentimientos. Estamos con José Vera, médico psiquiatra. Hola José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Estamos con Solveig Griselda, ella es profesora, ahora está formando a profesores, estuvo en la escuela pública, hoy está formando a los que van a concursar para poder ingresar, está también como docente universitaria. Solveig, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y agradecida por este espacio para llegar también y representar a los compañeros educadores del país. Y estamos con Luis Arias, comisario Luis Arias, policía retirado, fue comandante de la policía. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, Luis, para todos los televidentes y a todos los panelistas. Un gusto estar en tu programa. Bueno, quiero empezar hablando de cuál es el país que tenemos hoy, padre, y sobre todo, ¿qué expectativas tiene? ¿Cómo ven estos? Se van a cumplir en breve ya los primeros 2 meses de gobierno de Santiago Peña. Es muy nuevito, pero digamos, ¿cómo ven la cosa? Y siempre yo soy optimista. Creo que desde la fe cristiana, a pesar de que los nubarrones sean muy grandes, uno tiene que ser optimista. Pero yo veo que hay 2 cosas que para mí, y viviendo en Paraguay con más razón, tendrían que ser como una meta de cualquier gobierno. El combatir la pobreza en serio y el cuidar el tema de la ecología y del cuidado de lo que hoy día se llama cambio climático, o etcétera. Yo creo que cuando en un programa eso no está bien señalado y con los medios que van a ser posible afrontar esos temas, pues ya hay déficit muy grandes. Yo no veo que en este momento esos 2 temas hayan entrado ni en la campaña política, ni en el día a día, ni ahora lo veo, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el país? Lo veo todavía necesitado de afrontar esos problemas que son graves. Y la pobreza, que yo creo que está en el fondo de muchísimos problemas. Hablamos de la formación, la educación, la salud. Mientras haya personas que no tienen capacitación, que no tienen ingresos adecuados, que no tienen trabajo, que no tienen futuro, un montón de problemas van a acontecer, ¿no? Yo digo que desde mi experiencia en el Bañado Tacumbú, yo digo que vivir con pobladores en extrema pobreza es vivir en una situación donde los derechos humanos y esos lugares se convierten en cementerios de los derechos humanos. Porque sí, está muy linda la carta que está en las Naciones Unidas y en nuestra Constitución Nacional. Derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho al trabajo, pero uno dice, y esto acá son verso, ¿no? Entonces, y ese combatir la pobreza, que me parece que es absolutamente fundamental. Yo al final diría, un gobierno que a los 5 años logró bajar los índices de pobreza significativamente es un buenísimo gobierno. Un gobierno que a lo mejor nos hace crecer económicamente en grandes números y eso no lo hizo variar, para mí es un mal gobierno. Entonces, digo que el combatir la pobreza también siempre hay que tener en cuenta que es una cuestión a mediano y largo plazo. Claro. Eso no se hace en mes. Claro. Hay que ver proyectos grandes, ¿no? Entonces, por ahora ahí veo yo vos 37 años hace que estás con estas familias. que vivo ahí, que soy uno más y que conozco el día a día, y es muy diferente ver un pobre y decir qué pobre, a ver... Claro. O sea, vos los viste nacer, los viste crecer, los viste convertirse en adultos, en formar su familia. ¿Vos viste que esa gente abandonó la pobreza o todo sigue igual en estos 37 años? Yo diría que muchos han superado la pobreza. Muchos, digo, si es un 5% o un 10%, es mucho, ¿no? Pero no ha sido por los gobiernos, ha sido por lo que la población civil ha hecho. Nosotros lo que hicieron ellos por sí mismos. Lo que hicieron ellos por sí mismos y lo que hicieron organizaciones sociales,
Por ejemplo, nosotros tenemos ahí una organización social que se llama CAMSAT, Centro de Ayuda Mutua Salud para Todos, que tiene 35 años, celebramos dentro de unos días 35 años. Hemos dado becas a más de 3.000 jóvenes. Claro, son jóvenes que les hemos dado becas para terminar su secundaria, muchos para hacer su universidad. Los programas que tenemos con niños de deporte, danza, música, de salud, radio comunitaria, la gente que ahora dirige eso son gente que se ha formado y que ya son profesionales del bañado. Entonces, ha habido... O sea, no fueron políticas públicas las que le sacaron de la pobreza. Exacto, es lo que te digo. Fue el trabajo de la gente por la gente. El trabajo de la gente y el trabajo de la organización social. Y yo creo que nosotros no podemos suplir a los gobiernos. Los gobiernos tienen que hacer lo que corresponde y los estados tienen que hacer lo que corresponde. Nosotros creo que somos como punta de lanza de decir se puede y se debe. Y bueno, ahí, como tú decías, cuando hay un presidente nuevo en este momento, joven, técnicamente, ojalá podamos abrir más ventanas de esperanza, porque realmente, tal como estamos ahora en Paraguay, la situación es muy decepcionante. Luis, ¿hace cuánto que tenés el almacén o la despensa? Sí, que me dedico hace 13 años. 13 años. Y en estos 13 años, ¿cambió algo para ustedes? Digo, para la gente que tiene... a ver, quiero dar estos números porque son muy importantes. Cerca del 80% de la gente que trabaja en Paraguay es empleada de eso, una microempresa, una despensa que tiene como mucho 2 o 3 empleados. Sí. Eso es. En estos 13 años, ¿ha mejorado? ¿Estamos igual? Realmente estamos igual. O sea, yo y todo el sector está más o menos bien, en el sentido de que salimos día a día, conseguimos nuestros recursos, pero hay un estancamiento, o sea, que ya es de hace muchos años. No se ve, inclusive estos últimos años está empeorando, el consumo básico bajó muchísimo, se nota. Ya comenzó la recesión comenzó antes de la pandemia, después de la pandemia ahora se está agravando, la gente está consumiendo menos, ¿por qué? Porque hay una inflación, ¿no es cierto? Claro. Se nota muchísimo que ya no rinde, el dinero, el guaraní ya no rinde lo que rendía antes. Entonces hay como un estancamiento. O sea, tus clientes son más pobres. Y sí. ¿Tienen menos capacidad de comprar? Yo creo que tienen menos capacidad de comprar. Tienen que restringirse a no gastar de más, a no darse de repente uno que otro lujo, digamos. Y eso que nosotros en una despensa tenemos elementos de la canasta básica, de primera necesidad. No hay artículos de lujo. Claro. Vendemos lácteos, panificados, productos frescos, harina, arroz. Y cuando vos ves que ya la gente se está midiendo en eso, es porque realmente la crisis está aumentando. Y en estos 13 años, si bien no fueron todos malos, pero estos últimos años sí hay una recesión que se está notando, y eso yo creo que se debe al estancamiento en el que está Paraguay, ¿no es cierto? Los números macroeconómicos siempre están pintando bien. Paraguay está en primer puesto en varias cosas, sí. En exportaciones. Lo macro. En lo macro, sí. Pero eso no está bajando. Los números grandes, están lindos para mostrarlo en televisión, pero digamos... La microeconomía no está bien. Tus clientes están igual y vos estás igual. Tampoco podés superar, digamos, una suerte de supervivencia. Está claro, ahí. Te da para comprar tu... Para como decir, tu sobrevivir, no para de repente poder ampliar o crecer o de repente tener una sucursal o un auto nuevo, una casa nueva, no. Solamente para mantener tus empleados y mantener la despensa, mantener tus gastos básicos. Hasta ahí. Hasta ahí. A ver, José, médico y psiquiatra, digamos, de alguna manera estás viendo qué pasa en la cabeza de la gente. En estos años, ¿se fue deteriorando la salud mental de la gente? Si la gente está con más depresión, más ansiosa, ¿cómo ves la cosa? Es difícil decir si se está peor o mejor. Yo creo que los problemas mentales siempre existieron, mucha cantidad, pero antes no se detectaban. La gente, aparte estaba el prejuicio
de acudir al psiquiatra o al psicólogo. En el día de hoy muchísima gente consulta. Por otro lado, hay muchos, aunque no es ideal, hay muchos servicios de salud mental en el país. En los diversos hospitales y centros de salud se atiende salud mental ahora. Y otra cosa que yo creo que es un logro desde hace un tiempo ya, que hay medicación gratuita, por ejemplo, gratuita. Y porque antes no había nada. Los centros de salud, los hospitales... Claro, esto para enfermedades vinculadas directamente con cuestiones mentales, qué sé yo. Claro. Pero digo, ¿pero qué ves la gente que va? ¿A qué consulta? La gente que consulta... ¿Por qué consulta? Una de las cosas que más consulta mucho por problemas de ansiedad y depresión. Sí. Y lo otro por lo cual consultan, o todos se quejan, es el problema de la pobreza. Sí. A todas las familias, porque en los centros de salud consultan personas de escasos recursos y siempre se quejan del problema de la falta de medios que cuesta, que mi marido no tiene trabajo, mis hijos no consiguen trabajo, ese tipo de cosas. O sea, lo que les lleva a ese cuadro de depresión y de ansiedad es el problema económico. Claro, tiene mucho que ver el problema económico. Y el otro problema muy frecuente que está relacionado es el problema de pareja. Hay muchos problemas de pareja, de violencia, de alcoholismo y otras drogas. ¿Y esos problemas otra vez están vinculados con el tema económico? Y sí, tiene que ver con lo económico, sin duda. Aparte, los tratamientos pues son caros también. Una cosa es que se le provea de la medicación, pero en estas cosas no es solamente... Que es un tratamiento. El tratamiento... Y eso cuesta plata. Sí, cuesta plata. El tratamiento psicoterapéutico mismo por técnicos bien capacitados es complicado. Y por otro lado, faltan centros de internación rápida, sobre todo centros de crisis. No hospitales psiquiátricos, porque los hospitales psiquiátricos se sabe que lo único que hacen son violar los derechos humanos. Pero hace falta centros de internación, centros día, donde, por ejemplo, yo recibo muchas veces a personas que amenazan con suicidarse. Sin embargo, ¿qué haces si no tenés un lugar? Eso es indicación de internación. Claro. Y sin embargo no hay un lugar donde internarle, salvo el hospital de clínicas. O sea, si lo dejas que se vaya a su casa aunque le den la medicación, está corriendo el riesgo que efectivamente se quite la vida. Totalmente, es muy peligroso. Y el suicidio, los suicidios hoy aumentaron de manera notable. Sí, claro. No hablamos en los medios por temor a que eso se propague, digamos, para que se multipliquen, porque lo estamos haciendo público, pero ocurre. Claro, por eso una de las cosas que se tiene que tener en cuenta en la política de salud mental es tener lugares de, digamos, centros día se llaman, donde la persona puede ir a pasar en los momentos de crisis, estar un tiempo ahí y vuelven a su hogar. Tengo que hacer la pausa, enseguida vamos a hablar, por supuesto, con el comisario y con la maestra, con la docente, sobre, bueno, cómo se ven desde esos sectores que son clave, ¿verdad?, de la educación. Todo el mundo habla de la educación, bueno, ¿qué pasa con el educador, con el que está ahí en el aula, que vive? Porque la pobreza se lleva a la escuela. Y obviamente en el tema de la seguridad tiene muchísimo que ver. Tengo que hacer una brevísima pausa y vamos enseguida a hablar de todo eso. Me voy con un par de recomendaciones rápidamente. Tráeme la insecticida. Está la mosca esta que quiere hacer prensa. Siempre. Vos empezás encima le preguntás a alguien y donde va la cámara, ahí se va la mosca. Sí. Es una mosca que quiere fama. Todos opinamos sobre el tema de la educación. Tiene que ser así, tiene que ser asá, el contenido debe ser este. Vamos a empezar con matemáticas, vamos a empezar con lengua española, no la educación sexual. Pero ¿cuál es la realidad? Solveig, vos fuiste maestra en la Escuela República de Colombia. ¿Cuál es la realidad de la maestra que entra y tiene, no sé, 60 niños en un aula que vienen de diferentes casas, con diferentes problemas, con la pobreza, con, en fin, el estrés, el celular? ¿Cuál es la realidad de la maestra o el maestro? Bueno, hay dos realidades diferentes. Está el maestro de ciudades donde hay mucha población, que tiene una superpoblación de alumnos. Y el maestro no sabe, de repente ya no es pedagógico trabajar con esa cantidad de alumnos.
Y está la otra realidad del interior del país, donde en los asentamientos, por decir, un grupo de personas van a ciertos asentamientos, se instalan allí, crean escuelas, habilitan escuelas, tienen sus escuelas, tienen alumnos el primer, segundo año. Esas familias vuelven a vender los terrenos que ocupaban, ¿verdad? Sí. Y de repente la escuela queda con 1 o 2 alumnos. O sea, y el docente no tiene alumnos y enseña plurigrado. ¿Qué significa plurigrado? Agarrar de repente el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado y los juntamos todos en una sala todos juntos. En una sala todos juntos. O sea, este que está empezando a leer y este que tiene que aprender de física. Ya debería de estar. Entonces son 2 realidades muy distintas. Siempre hablamos de la superpoblación, pero también hay que atender un poco realidades sociales y yo creo que todo está apuntando por lo que estamos escuchando, ¿verdad? De los panelistas, apuntan al factor pobreza, ¿verdad? Como desencadenante de toda esta situación. Entonces, tu pregunta concreta, ¿qué hace el docente? El docente hoy en día ha perdido su, vamos a decir, protagonismo, ya no tiene el respeto que antes, hace 3 décadas, 4, tenía. Hoy en día, bueno, por decir, el niño no hizo la tarea, tu indicador dice que, bueno, tenés que de alguna manera corregir, evaluar eso. Viene la madre y ¿por qué mi hijo tal cosa? O sea, es como que los padres no están entendiendo muy bien cuál es el trabajo. La educación se recibe en casa, la instrucción en las escuelas, ¿verdad? Entonces hay una desmoralización, hay una desmotivación, no solo del docente, sino que también del alumno. Y todo confluye también con lo que dijo el médico psiquiatra aquí, en las problemáticas que están en las familias. Las familias están desintegradas, hay una crisis en la familia. Y todo eso se refleja en todo esto que estamos abarcando ahora. Interesantísimo, vamos a seguir con eso porque creo que es clave. Y le quiero preguntar ahora al comisario Luis Arias, bueno, todo esto que estamos hablando finalmente, digamos, entra en el terreno de ustedes, porque la pobreza lleva muchas veces a intentar escapar mediante la adicción. Hoy el crack es un caramelito que se reparte y ese adicto después va para el robo bagatelario para poder comprar su siguiente dosis y ustedes se encuentran con el problema. Así mismo, Luis, el tema de seguridad hay que enfocarlo a través de instituciones, a través de una reforma integral. El Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, la Senat y otras instituciones de la sociedad civil debe trabajar en forma coordinada para combatir estos flagelos. Todos estos problemas sociales que estaban enfocando cada panelista desemboca en la inseguridad. Por ejemplo, la falta de una política penitenciaria es urgente en el Paraguay. Nosotros no podemos permitir que gente privada de su libertad maneje las cárceles. ¿Cómo salen de ahí estas personas sin reformarse? Salen a delinquir nuevamente. Y la medida sustitutiva se da a las personas reincidentes y conviven junto a las cárceles procesados y condenados. Entonces hay una superpoblación en donde el Estado no tiene la autoridad, como dice la profesora, uno ha perdido eso, y cuando uno tiene una zona liberada en las instituciones públicas, estamos mal. Nosotros hemos luchado siempre de eso, y yo conozco medianamente porque tengo un primo sacerdote que trabaja en las cárceles que tiene mi mismo nombre, el padre Luis Arias. Entonces tenemos que nosotros trabajar en la reforma penitenciaria para que el Estado haga presencia en esas instituciones. Hay 15, 16 mil detenidos y por eso siempre se habla de sensación de seguridad o inseguridad. ¿Qué pasa con la Policía Nacional? Hoy día en un mes la policía, para poner un ejemplo, le detiene a 100 personas. En ese mismo periodo de tiempo recupera su libertad 98. Entonces siempre el trabajo de la policía está a foja cero. Está bien, yo no estoy en contra de que no recuperen esos seres humanos su libertad, pero ¿cómo salen a no ser reinsertados? Salen a delinquir nuevamente.
Entonces, ese es el real problema. Ahora nosotros estamos optimistas y esperanzados que el grupo Lince, que próximamente van a egresar este fin de año, van a solucionar los problemas sociales, y no es así. Va a ser un parche, pero con el tiempo se va a ir desgastando y desmoralizándose el personal al ver que su detenido en pocos días ya pasa otra vez frente a la comisaría. ¿Cuál es el perfil del delincuente común? O sea, lo que le afecta a la gente directamente es el motochorro, o sea, es la gente que está esperando colectivo a las 5 de la mañana y para robarle el celular le pueden apuñalar. Sí. Ese delincuente, ¿cuál es su perfil? Bueno, hay diferentes perfiles. El padre me va a corregir. Hay jóvenes, por ejemplo, nosotros antes nos decía, Oreo Comisión no lo monda 6, pero no otra alternativa. Porque él, al no salir reformado de la cárcel, hace un reiterativo, ella no consigue trabajo, la sociedad mismo le excluyen a ellos, o no es cierto. Nadie quiere contratarle a una persona con antecedentes. Eso es lastimosamente así, pero el Estado debe encargarse de reformarle, de buscarle un trabajo, y al no encontrarle le lleva a otra penitencia, a otro establecimiento de seguridad que le llaman medida de seguridad. O sea, el que entró en el tema de la delincuencia no sale más, porque ya no tiene opciones. No sale si el Estado trabaja por él. Nosotros, cuando yo era comisario, te decía el fiscal o el juez, era comisario calabozo, le decía por ejemplo, a un adicto, y le llevaban el calabozo y él sale con graves problemas psiquiátricos, como explica acá el doctor, porque él teníamos que haberle llevado a un centro de rehabilitación, claro, en un hospital de rehabilitación que casi no tenemos en el Paraguay. Creo que solamente tenemos una Asunción con 20, 25 camas hoy día, y en ningún departamento del país tenemos esos centros hospitalarios de rehabilitación de adictos. Ese es el grave problema que tenemos en toda la sociedad. Y después la migración de la gente del campo a la ciudad buscando un bienestar mejor, que no es así. Uno viene y se encuentra con la realidad que no es así, que uno debe trabajar, que uno debe estar medianamente formado, y después la falta de oportunidad de los jóvenes. No todos tienen la misma oportunidad. Usted justamente en su introducción le estaba escuchando, mencionándole a gente, ¿verdad?, que tiene acceso directo a una función pública, a un salario importante, mientras que otras personas, otros jóvenes brillantes, inclusive que han pasado por la oportunidad, jamás van a tener esa oportunidad. Entonces, esa falta de oportunidad para todos, ese es otro de los graves problemas. La Policía Nacional, enfocándonos como institución, le digo, ahora mismo y hace años nos faltan 3.000 patrulleras. Tenemos que ser justos y reconocer que las últimas patrulleras que se compraron en cantidad fue en el gobierno de Fernando Lugo. Desde esa vez la policía, nosotros hemos insistido, no podemos conseguir ni 500 patrulleras juntos. Se ha entregado a través de algunas donaciones, algunas patrulleras, pero son paliativos. Aparte de eso, la falta de desarraigo del personal policial. A un policía se le designa hoy de Asunción trasladarse a Encarnación, por ponerte un ejemplo. Nadie ve si ese policía detrás tiene su familia, cuándo debe su hijo inscribirse en la escuela, en el colegio. Nadie. Nosotros también tenemos el mismo problema interno que la sociedad. Trabajamos sobrecargados. Un policía trabaja más de 18 horas por día. Cubrimos servicios privados como los estadios, los encuentros, los conciertos. Esos son servicios privados que la policía cubre y no puede percibir nada. Se tiene que trabajar para un Fuente 30. Yo he trabajado, he procurado para que eso sea así. Pero es la necesidad en la institución es acuciante. El comandante debe liderar, debe darle apoyo al personal y debe estar con el personal. Alejarse un poco más del ministro del Interior y estar con la problemática institucional. El doctor estaba exponiendo la problemática psiquiátrica de mucha gente. Nosotros tenemos en la policía el mismo problema. Personal que tiene graves problemas de salud mental. Nosotros en mi comandancia habilitado un departamento de salud mental en el Policlínico Rigoberto Caballero que está funcionando, pero siempre el problema es la falta de recursos. Entonces, por eso le digo, la seguridad se debe enfocar de forma integral con esta institución. La sociedad civil tiene mucho que ver y ha aportado siempre para que esto se pueda sobrellevar por lo menos. Pero el problema subsiste y reitero, son paliativos lo que hacemos hasta ahora si no hay una real reforma penitenciaria. A ver, le quiero preguntar al padre, si pudieras hablar con el presidente de la República, o sea, lleva 37 años con esa familia, sabe qué funciona y qué no funciona, ¿verdad?
Y vamos a suponer que él te llama. Dice, padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Tenés una respuesta? Es que es un... Sí, como digo, hablando de inseguridad, que es Sí. uno de los problemas más graves que tenemos en el país ahora, como habla el comisario, ¿verdad? Y yo diría que la inseguridad, el trabajo y la educación y la salud, presidente, ¿qué podemos hacer para hacer el triple de lo que estamos haciendo? No se trata de que en educación hagamos un 10% más, Sí, porque un eso poquito no, más. Exactamente, eso deja las cosas igual, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos en seguridad para que realmente lo que dice el comisario, esa falta de medios, se revierta, ¿verdad? Y tocamos problemas claves, claro. ¿De dónde saca el dinero el Estado? Un Estado con un sistema fiscal como que tenemos no va a llegar muy lejos. Y si además ese sistema fiscal está contaminado con la corrupción, estamos donde estamos. Entonces yo diría que esas salud, educación, trabajo y seguridad se tienen que afrontar en serio. Y la seguridad, porque en nuestro barrio hay mucha inseguridad, en toda Asunción y en el campo. Y nuestros barrios son zonas rojas. Dicen que son zonas rojas, lo cual a nosotros nos golpea y nos hiere y a veces nos discrimina. Claro. Durante el día, el Bañado Tacumbu no es más zona roja que la calle Palma. Y sin embargo, un Uber no entra al Bañado porque es zona roja, ¿no? Entonces, tenemos ese problema de inseguridad y además la lacra de que estamos señalados de que hay más inseguridad. ¿Alguna vez te La- asaltaron en 37 años? No, todavía no, porque una vez intentaron y dijeron, es que es el padre. Porque a muchos ya les hace mucho tiempo, ¿no? Pero la inseguridad del barrio, ¿dónde está la clave de esa inseguridad? Yo creo que del barrio Sí. y de toda la inseguridad que hay ¿Cuál es la clave? En general, La pobreza. Para mí es la pobreza y es el La exclusión narcotráfico. social. Y el Y el narcotráfico. narcotráfico, tenemos dos temas. Porque la pobreza produce La eso. Y desigualdad. uno dice, entonces los pobres producen inseguridad. Tal. No. Si yo he aprendido algo en estos 37 años, es la capacidad que tiene el pobre para luchar con esas situaciones extremadamente duras en que vive. Para mí no es una cosa inexplicable que surjan delincuentes, porque la situación no da para más. O sea, lo increíble es que no surjan más delincuentes, Lo increíble es que no surjan más y lo increíble es que surja gente maravillosa. Hay un montón de gente en el barrio que cuando han tenido oportunidades son profesionales, son gente solidaria, son gente que pelea por... Y yo tengo ejemplos enormes. Entonces, digo, si siembro esta pobreza, esta discriminación, este hambre, esta falta de vivienda, no puedo pretender cosechar maravillas y gente... No, pero la inundación para mí es una cosa que me deja knockout, porque llevo 8 inundaciones compartiendo con la gente y 4 viviendo en los refugios. Termina la inundación, donde se sufre cualquier cantidad, el barrio queda como, ahora que tenemos las fotos de Gaza y tal, Sí, de peor, terreno, sí. vas todas las murallas rotas, tal, todo un desastre. Un lodazal. A los 3 meses el barrio está nuevo. La gente otra vez levantó, lo puso, lo pintó y aquí no pasó nada. La capacidad que tiene el pobre. Entonces, si se hacen las cosas bien, se puede superar. Pero si no se toman estas medidas, el problema no está en lanzarte contra el pobre y decir de ahí salen los delincuentes y tal. No, de ahí sale gente muy buena y eso son víctimas. Que ya no me queda tiempo. Un minutito me queda. Bueno, le quiero pedir a Solveig, brevísimo, Sí. ¿verdad? Como docente, presidente se encuentra contigo. ¿Qué le decís? Mira, esto hay que hacer, presidente. Presidente, tenemos que analizar, no crear más escuelas, porque así como hoy en día se crean universidades, institutos, que no hay una demanda para tal, ¿verdad? O sea, hay que estudiar, se tiene que hacer el análisis de factibilidad, ver si realmente, a qué población, dónde van a trabajar todas estas personas recibidas.
de igual manera también eso pasa en la inicial, en la escolar básica, en la media. Un ejemplito nomás te voy a poner hoy en día. El Conservatorio Nacional de Música quieren hacerlo un instituto superior con salarios, se van a sorprender, siderales, igual o equivalente a los de las binacionales, ¿verdad? O sea, es una... Realmente eso, señor presidente, que se vea. Realmente le pediría que no crear, no habilitar, no dar apertura a escuelas, colegios, institutos o universidades sin estudiar realmente el impacto que eso va a tener. Bueno, se me fue el tiempo, lamentablemente, pues yo les agradezco muchísimo. Evidentemente nos quedó, tenemos tantos temas para hablar, pero los vamos a volver a convocar porque suena distinto, ¿eh? Cuando se escucha desde la gente, desde la experiencia, desde la trinchera, es otra cosa. Quería contestarle al presidente, pero para la próxima. Ahí está, sí, ya está. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, en serio. Muchas gracias. Tenemos realmente una entrevista de lujo. La banda de rock en español más exitosa en la historia de la música. Estamos con los integrantes de Maná, Fer, Alex, Sergio, Juan. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Hola, buenas. Qué gusto estar por allá, en Paraguay. Hola, Fer, Alex, Sergio, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo excelente. Muy bien, gracias. Bueno, yo les tengo que decir que estoy acá gozando como un pibe, porque yo pasé de los 50 años, pero enamoré a mi mujer con Quisiera poder vivir sin aire. Mi hija mayor, que hoy tiene 26 años, cantaba El reloj cucú, y mi hija menor, que todavía no cumplió 15, cada tanto la escucho tarareando Mariposa traicionera. La primera pregunta que le quiero hacer: ¿cómo hacen ustedes para poder enganchar con 3 generaciones distintas a lo largo de más de 3 décadas de tiempo? ¿Cómo hacen para poder conectar con la gente? Pues es algo que nos lo han preguntado y nosotros realmente no sabemos cómo sucedió todo esto. Pensamos que mucho tiene que ver que hay una buena propuesta en canciones, ¿no? En la música, en la letra, la forma que nos entrelazamos con las historias y la gente se las hace personales, se les hace sus propias historias, ¿no? Entonces pensamos que eso ha sido lo que nos ha llevado tan lejos a pasar 3 generaciones, y bueno, y que amamos tocar en vivo, amamos la adrenalina y sentimos mucho cariño por toda Latinoamérica, ¿no? Y en estas 3 décadas, Fer, vos en algún momento habías dicho que te gusta luchar porque la música tenga un valor social, que no sea solo para mover el trasero. En estos 30 años, ¿cómo viste evolucionar o involucionar la música en América Latina? ¿Te imaginarías, por ejemplo, cantando un reggaetón? No nos sentimos cómodos con el reggaetón. Realmente no es un ritmo que nos llame mucho. Ay. Bueno, mira, aquí lo importante, Luis, es que es una hermandad, somos hermanos. Yo creo que uno de los secretos de Maná es esa conexión con la gente, porque tienen algo que decir. Ustedes se involucran, de hecho, no solamente con la canción. Yo sé que tienen una fundación que lleva como 30 años, e inclusive cuando tuvimos la pandemia estuvieron aportando parte de sus ingresos para los latinoamericanos, para que se inmunizaran y para todo lo que significó la pandemia. Hay una conexión, diría yo, con la gente. ¿Cómo ven ustedes la evolución en América Latina en estos 30 años que llevan haciendo música? A ver, chicos. A ver, tú. Bueno, yo creo que sí, Latinoamérica ha sido América Latina ha sido un continente que ha estado afectado por muchas cosas, pero siempre los Maná hemos estado desde nuestros primeros discos preocupados por eso, por el medio ambiente, por las relaciones humanas. La manera y yo sí. Espectáculo que les trae otra vez a Paraguay después de 8 años
¿Y cuál es el secreto del éxito que tiene la música mexicana, el espíritu mexicano en toda América Latina? Yo no sé cuántas bandas de mariachi hay en México, pero me parece que en Paraguay hay más que en México. Acá en cada esquina hay alguien que está tocando mariachi. ¿Cómo se explica ese enganche que tiene México y su música con el resto de América Latina? Pues mira, yo creo que lo interesante de México, y ahora sí, es que te puedes ir desde las marimbas de Veracruz hasta el mariachi aquí en Jalisco, como te puedes ir a la música norteña, regional en el norte del país. México es un país muy musical, es un país muy alegre, a pesar, como dice Fer, de repente, ya sea de situaciones, ya sean políticas, sociales, pero siempre el mexicano está buscando un buen pretexto para cantar y echarse un buen trago de tequila o cerveza o pasarla muy bien. Es un país muy musical, con muchos músicos, mucho talento en México y diferentes estilos de música. Y yo creo que cuando la gente... 8 años estuvieron en Paraguay, además esta es una tierra chiquita, ustedes han estado en miles de escenarios, pero ¿recuerdan algo de cuando estuvieron acá? ¿Alguna cosita que se acuerden de Paraguay? A ver, era lo que yo te quería comentar. Mira, yo lo recuerdo bastante presente. Fue un concierto que había 50 y cacho, 60,000 gentes, muy poderoso, muy potente, con un entusiasmo que la gente nos comía la banda de los cantos que estaban haciendo. Recuerdo que estábamos calculando si teníamos que acercarnos en helicóptero porque no era muy fácil llegar al estadio porque las vías estaban medias atascadas de tráfico. Lo recuerdo con mucho cariño, muchísimo cariño, y quiero decirte que estamos ahorita, lo decíamos fuera de micrófono, muy contentos de regresar a Paraguay, porque yo creo que hasta lo vamos a grabar. Ese concierto fue alucinante y ojalá podamos grabar escenas de este nuevo concierto que va a haber. Bueno, ahora voy a estar Sí. con mis hijas seguramente. Oye, mira, pero si la siguiente vez, ahora que vayamos, vas, te pones la ramera, pero te pones unas boobies así como... Va a ser más fácil. Y una peluca, loco, seguro te voy a voltear a ver. Bueno, vamos a subir a taclearte en el escenario, que me parece que ya te pasó varias veces. Órale, no, por favor. Ay, no. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Van a estar acá el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Van a estar acá en Paraguay. Creo que esto es irrepetible lo de ustedes. Le decía a un amigo músico, en el 92 sacaron aquel disco ¿Dónde están los niños? ¿No? ¿Dónde jugarán los niños? ¿Dónde están los niños? Es hasta hoy el álbum de rock en español más vendido de toda la historia. Y ustedes estaban recién empezando. ¿Cómo hicieron para superar eso? Es como Gabriel García Márquez, que a la segunda semana de escribir le salga 100 años de soledad. Pues, a ver, contesten porque yo la verdad es difícil esa pregunta. Es interesante. Sí, mira, yo creo que Luis, aquí lo importante, dos cosas, que la fecha, vamos a estar el 16 de febrero en Asunción. Igual llegamos para el Día del Amor y la Amistad el 14, pero el show es el 16 de febrero. Y bueno, y con el álbum de ¿Dónde juegan los niños? Pues para nosotros fue un álbum de contenido y de conectar y de expresarnos. Bueno, nosotros vamos a empezar a celebrar ya el 14, vamos a estar seguramente acampando hasta el 16, 2 días antes vamos a estar ya ahí en el estadio. Una cuestión final, ustedes están prácticamente viviendo en Los Ángeles con un éxito brutal. De alguna manera, ¿cómo sienten esto de, digamos, el migrante, la figura diferente del migrante? Porque ustedes son exitosos, porque llevan, digamos, su talento. ¿Está cambiando esto en América Latina? Nosotros los paraguayos tenemos muchísimos migrantes en la Argentina, en Estados Unidos también, en España. ¿Cómo ven eso y cómo lo sienten? Porque de alguna manera ustedes hoy
son migrantes, ¿no? Están viviendo prácticamente en Los Ángeles. Exactamente, somos ciudadanos del mundo. Yo creo que eso es, ¿no? Me parece que es válido porque el planeta es de todo el mundo, ¿no? O sea, no... El tiempo, pero bueno, yo les agradezco muchísimo. Realmente para mí es un honor poder conversar con ustedes. Como latinoamericano, bueno, caramba, han llevado la música en español y el rock en español a niveles realmente fabulosos. Y un poco todos nos sentimos mexicanos con ustedes. Así que vamos a estar esperándoles con los brazos abiertos el 16 de febrero. Y bueno, gracias de corazón. Dale, Luis. Gracias. Bueno, así estábamos hablando con esta banda que ha hecho historia. Repito, es la banda de rock en español más importante en la historia de la música y vuelven a Paraguay ahora en febrero. Bueno, ya estamos con el amigo Iván. ¿Qué tenemos? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, Luis, buenas noches. Esta semana tuvimos un nuevo mega asalto, lo que ya parece un clásico de fin de año. Y a continuación queremos presentar detalles de la investigación que incluso denota implicancias de nada más y nada menos de las Fuerzas Armadas, específicamente de la DIMABEL. Qué bárbaro. Vamos con eso. El mega asalto que se registraba en plena ruta a la altura de la localidad de General Delgado, Itapúa, el pasado martes, fue planificado desde la penitenciaría de Itapúa, situación que fue advertida por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional sin que las autoridades se dieran por enteradas, permitiendo que el atraco, en el que un guardia de seguridad pierde la vida y otro queda gravemente herido, sea un éxito. Además, uno de los criminales, supuestamente el explosivista, fue abatido. El documento que ponía sobre aviso al Ministerio de Justicia tiene fecha 31 de octubre de este año, una semana antes del ataque al transportador de caudales. Decía claramente que personas privadas de su libertad estarían realizando desde la cárcel actividades de coordinación de hechos punibles. Incluso tenían identificadas a estas personas: Amado Ramón Benítez, Carlos Alberto Chávez y Freddy González del Valle. No solo la policía advirtió al ministro Barcini sobre este hecho, sino que también sugirió realizar requisas extraordinarias con el fin de buscar aparatos electrónicos, documentos y otras evidencias que puedan guardar relación con algún hecho punible. El Ministerio de Justicia, recién después del ataque, realizó un allanamiento y así lo dio a conocer con una tímida publicación en redes sociales. El procedimiento de requisa se realizó en el pabellón C Alta, donde se encuentra recluido Amado Ramón Benítez, conocido a Saltabancos. En la celda de José Upes encontraron 2 teléfonos y un cuaderno de 50 hojas. Este es un miembro importante del PCC, cabecilla y encargado del secuestro y pedido de rescate de un colono brasileño, hecho registrado en Alto Paraná el año pasado. Además, en torno a este caso, se investiga cómo explosivos ingresados legalmente al país y comercializados por la Dirección de Material Bélico DIMABEL fueron a parar a manos de los asaltantes. Esta institución tiene registrados todos los datos de los explosivos utilizados en el atraco al transportador de caudales en General Delgado. Los explosivos contenían dinamita en gel y estaban unidos y liados por varios metros de un cordón detonante. Tanto el cordel especial como las 3 bombas tienen un número de serie, código de barra y fecha de fabricación. Todos estos datos lo tiene la DIMABEL, institución encargada de registrar todos los explosivos que ingresan a nuestro país y a su vez los comercializa consignando en su base de datos el comprador y el o los productos adquiridos y el uso. Es por eso que surge la interrogante de cómo llegaron estos explosivos a los asaltantes y de qué manera se declaró que la dinamita ya fue empleada. Según los especialistas, cada uno de los 3 explosivos con forma de banana tiene poco más de 3 kilos de dinamita en gel, cantidad suficiente para hacer volar una estructura de varios pisos.
Bueno, brutal realmente y esa sensación de inseguridad se incrementa con esto. Y lo que deja en evidencia que no es solo una sensación, porque este es un caso grande, pero tenemos también los pequeños casos que diariamente afectan al ciudadano de a pie. Bueno, gracias, Iván. A usted, señor. Gracias. Nos vamos nosotros con esto. Gracias, que tengan todos un feliz resto de jornada.